Okay, ya oyeron el mensaje favorito. Ok, bueno, lo que vamos a hacer hoy, les decía hace un momento, es principalmente revisar algunos de los conceptos que veníamos manejando durante el curso, un poco para contextualizarnos, y al final hacemos un ejercicio pequeño también de contextualización de lo que ya habíamos visto, entonces no es que vamos a hacer nueva teoría o nuevos conceptos, sino que vamos a tratar de revisar rápidamente lo que hemos venido trabajando en las semanas que pasaron. Ok, voy a compartir primero em, la pizarra. Hay un concepto importante con el cual surgimos o por el cual partimos, ¿verdad? De qué es lo que hacemos. Nosotros lo que estamos diciendo en el curso, en cierta forma, es que lo que vamos a estudiar o lo que estamos estudiando es un poco cómo hacer ingeniería de requerimientos, ¿ok? ¿Qué creen qué es esto? Según lo que hemos visto, ¿qué es lo que ustedes piensan que es? Vamos a ver, yo recuerden que aquí empiezo a preguntarles y ustedes me van diciendo ahí pues lo que van imaginando. Anthony, ¿qué es ingeniería de requerimientos? Yo, Sí, señor. bueno, si se me escucha mal el audio me avisa porque yo creo que ahorita fuego. Ok. Bueno, para ver ingeniería de requerimientos es de hacer un análisis de los, bueno, de lo que espera y lo que de verdad necesita el cliente para poder realizar los requerimientos. Ok, Que, ok. O sea, vos lo que vos decís es que tiene que ver con hacer un análisis, ¿ok? O sea, vamos a poner aquí exacto, características que ustedes mencionan. Un análisis de lo que el cliente ocupa. Así lo dijiste, ¿verdad? Más o menos. sí. Ok, perfecto. Hans, ¿qué piensas vos que es ingeniería de requerimientos? Según también lo que hemos venido hablando. Y profe, he parecido al compañero, pero es igual como esa parte de primero llegar y averiguar como qué es lo que espera un cliente o qué es lo que ocupa un cliente de alguna especie de proyecto que quiere realizar y analizar lo que le dice para también ver como qué se puede construir sobre eso, digamos que tal vez el cliente no va a ver inicialmente. Ok, que se puede construir. ¿Y por qué decís que se puede construir? Como que si fuera un asunto así, como que no todo se puede construir. ¿Por qué dijiste eso? ¿Cómo así que no todo se pudiera construir? No Es que entendí eso. decís aquí saber qué es lo que se espera, lo que espera un cliente, ¿verdad? O sea, lo que espera, O ¿qué sea, significa? como que, perdón, que como que se puede ampliar o mejorar, digamos, de la idea que tiene el cliente, digamos, Ok, construir a partir como la idea del cliente. ok, ahí me gustaría, digamos, un poco basarme en tu punto de vista, ¿verdad? Porque también estamos hablando de que cuando usted dice qué es lo que se espera, ¿verdad? Ya estás creando una perspectiva de expectativa, ¿cierto? O sea, qué es lo que Ujú. el cliente espera, significa que yo voy a ir a ver qué es lo que él cree en su cabeza, ¿verdad? Y yo necesito analizar, como lo dijo Anthony, ¿verdad? Para determinar si yo puedo construir eso. Y es que me pareció interesante cuando tal vez lo dijiste sin tanto, eh, digamos que, no sé, claridad de lo que estabas diciendo, no sé, pero Ajá. el hecho de diga que se pueda construir, ¿verdad? Es que no necesariamente todo se puede construir por diferentes razones. Hablemos de eso un momentito. Tal vez, Austin, ¿qué piensas de eso? Bueno, con respecto a determinar qué se puede construir y qué no, puede ser que durante el proceso, ¿verdad? De análisis que se está comentando, se determine que tal vez el cliente espera algo que realmente no es lo que necesita. Ok, Entonces se decide que no, eso que busca el cliente no es lo más adecuado. Y por otra parte, se puede inclusive recomendar cosas que el cliente no esperaba y que sí le pueden llegar a beneficiar mucho. Entonces se tiene que, o sea, hacer como una evaluación de qué funciona, qué no, y a partir de eso se determina el producto. ok, porque entonces pueden haber, digamos, podrías decir opciones no esperadas, ¿verdad? Del cliente. Ok, muy bien. Esto entonces, al fin de cuentas, yo creo que con eso más o menos vamos tirando algunas ideas. Pero, ¿y qué es un requerimiento? Porque si yo voy al aspecto, digamos, de definir, ok, requerimiento, perdón, aquí voy a dibujarlo así, más bien, ¿qué es un requerimiento? ¿Verdad? Uno, en lo que hemos visto en las clases, en algún momento, es que deberíamos de tener claro, ¿verdad?, que los requerimientos son de diferente naturaleza.
y es importante tener una cierta secuencialidad o jerarquización de los requerimientos para lograr abordar mejor este problema, de poder saber qué es lo que se espera, qué es lo que se puede construir y analizar todo eso y con ello poder al final concretar efectivamente una meta final de todo esto, que es saber qué comportamiento tiene que exhibir un software. Eso al final son los requerimientos que queremos sacar, pero hay que destilarlos. Y hay que destilarlos porque hay que pasar entonces por una jerarquía de ellos. Y conversamos sobre eso. Entonces vamos a ver, Ixel, ¿vos recordás cuáles eran esas naturalezas de requerimientos o cuáles son los tipos de requerimientos que tenemos? ¿Estás ahí, Ixel? Mauricio, Marín, mientras Ixel, si se puede conectar. O sea, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los tipos de requerimientos? Claro, ustedes es que no me conocen en telepresencia, ya cuando es una clase, de verdad, así es como hago. Yo igual interactúo. Recuerdan en las clases presenciales, yo siempre estoy preguntándoles, ¿verdad? Es la misma consideración. Trato de hacerlo así para que podamos estar interactuando. La pregunta, Mauricio, es que habíamos dicho, ¿verdad? O lo que les decía era que yo tengo que sacar los requerimientos, pero mi última meta, o yo podría decirlo así, voy a escribirlo un poquito más. Mi meta final, ¿verdad? Digamos, mi milestone final con hacer ingeniería de requerimientos, digamos que esto es un hito, es establecer, ¿verdad? O conocer cuál es el comportamiento que debe exhibir un software. O el software, ¿verdad? Y que ese comportamiento pues sea el correcto, por eso estamos hablando de cuál, ¿verdad? Pero que lo que mencioné, ok, lo que mencioné, ya te doy la palabra, Anthony, lo que mencioné es que al final, esta es mi meta final, saber y que a esto, digamos, yo diría, con eso sé ya que tengo que ir a construir. Pero para poder llegar a ese último nivel, que es el nivel de saber el comportamiento que yo espero que el software genere, exprese, antes yo tuve que haber determinado otros requerimientos de otro nivel. Anthony, tal vez Mauricio, vamos a ver si Anthony va por esa línea. Adelante. Pixel ya respondió en el chat. Ah, es que yo no puedo estrictamente ver casi todo del chat, porque si no tengo 4 cosas a veces. Ok, muy bien. Lo que dice Ixel es, ahí me ayudan con el chat si es que algo corresponde. Ixel, ¿no tiene micrófono? Escribe en el chat. Bueno, ok, listo. Entonces ahí ya tengo presente lo que tiene Ixel. Efectivamente, Ixel dice entonces que para poder llegar yo a este punto, ¿verdad? Yo tuve que haber definido, voy a escribirlo acá, ¿ok? Los requerimientos de negocio. Ya teniendo los requerimientos de negocio, luego yo voy a determinar los requerimientos de usuario. Y por último, entonces, yo hablo de que tengo los requerimientos o puedo definir los requerimientos funcionales. Claro, acá en requerimientos funcionales hay más tela que cortar, digamos, porque incluso ya podemos hablar de requerimientos que son funcionales, que es lo que espera el cliente, pero a la par de ello no puedo olvidar los no funcionales porque son parte del comportamiento del software, ¿verdad? Que también van a estar allí presentes. Pero entonces, ¿qué es cada una de estas cosas, verdad? Esos 3 niveles de requerimientos son muy importantes. Vamos a ver, hablemos del primero. ¿Por qué los requerimientos del negocio? ¿Qué es lo que significan los requerimientos de negocio? María Paula, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué dijimos o qué hemos hablado sobre los requerimientos del negocio? ¿Por qué son importantes? ¿O en qué sentido es que los tenemos que usar? Dime lo que usted, lo que considere, lo que tengas ahí presente en lo que hemos visto. Y bueno, no sé si, bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, para mí los requerimientos del negocio son importantes porque es como la forma en la que se va a beneficiar el negocio. Digamos, qué ventajas le va a traer este software al negocio, ya sea la empresa o el lugar, digamos. No sé si me voy a entender bien. Sí, ok, perfecto. Y entonces, y con eso,
O sea, lo que estás diciendo es que nos permite identificar las ventajas, o sea, qué es lo que el software le va a traer como ventajas al negocio, ¿verdad? Así es como lo estás diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, vamos a ver, un elemento que está diciendo entonces María Paula es que nos permite conocer, voy a ponerlo así, las ventajas. Sí, las necesidades también que tienen para implementar este software. ¿Ok? Las ventajas, voy a ponerlo así, que traerá el supuesto software. Todavía no sabemos bien qué es, pero que traerá ese software, ¿verdad? ¿Ok? ¿Esto qué significa? Al final, adelante, ay, es que siempre María Paula y confundo al otro, como se me olvida. María José. María José, adelante María José, que levantaste la mano. ¿Qué más? No, profe, no he levantado la Ah, entonces mano. no es María José, perdón, es... Sí, ya, profe. adelante, entonces, es que no me aparece el nombre cuando tiene la foto. No lo veo. Lindsay soy. Lindsay, sí, Lindsay, ahora sí, Lindsay. Perfecto. No, nada más quería agregar ahí también en requerimientos de negocio que a través de esos también se puede conocer el contexto de la empresa y que eso ayuda a evitar las percepciones para que no Muy afecten. buen punto. Efectivamente, voy a ponerlo por acá. Es súper importante porque esto nos da definitivamente contexto. El contexto al final nos da respuesta al por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en algún momento estuvimos, por qué vamos a hacer el software? ¿Para qué lo estamos haciendo? Habíamos conversado en algún momento sobre lo que significaba la zapatería y la estrella, o sea, creo que era el que habíamos usado como ejemplo, ¿no? Y que tal vez la estrella quería vender un 20% más el próximo año. Toda esa parte es un requerimiento de negocio, vender un 20% más el próximo año. ¿Qué tiene que ver eso con software? Todavía nada. Tiene que ver con software si luego, después los usuarios, y bajamos al siguiente nivel, si los usuarios nos dicen que si tienen una actividad o una tarea de que tienen que mejorar su punto de reorden en su sistema de inventario o la forma en que hacen inventario, va necesariamente a mejorar las ventas. Entonces va a tener un encadenamiento y va a ayudar necesariamente a que coadyuve a lograr el requerimiento de negocio, dado los requerimientos de usuario. Pero luego los requerimientos funcionales, que ya sí es propiamente el software y cómo se exhibe su comportamiento, pues va a lograr ayudar a que las tareas o los requerimientos del usuario se cumplan. Y esto, a fin de cuentas, entonces hace un roll-up, ¿verdad? O sea, hay una circunstancia en la cual, si logro encontrar los correctos requerimientos funcionales que hagan, que sean un detonante, como si fuera un trigger, que los requerimientos de usuario se satisfagan y luego los requerimientos de negocio se satisfagan, entonces me van a dar una estrella. Me van a decir, genial. O sea, hemos hecho lo adecuado para mejorar el negocio. Entonces, pero también hemos conversado en algunos momentos que la parte de negocio está también asociada con el hecho de identificar las ventajas, me refiero. No solamente es conocer, bueno, que aquí lo está diciendo, ¿verdad? Conocer las ventajas o los beneficios o qué es lo que se espera, cuáles son las necesidades, las métricas que tiene el negocio, etcétera. Y con ello, efectivamente, poder concretar o conocer, ¿verdad? Para dónde es que va la empresa. Y esto nos permite tener una posición mucho más estratega, no tan transaccional. ¿Alguien me podría comentar esa relación? ¿Quién es alguien en este contexto de requerimientos? Cuando les digo que si yo hago buenos requerimientos de negocio, voy a ser más estratega que muy transaccional solamente. ¿Alguien me podría comentar al respecto? ¿Algún comentario? Vamos a ver. Hans, tal vez. Bueno, de lo que yo me recuerdo, creo que tenía que ver algo como con la misión de la empresa o de como el grupo de gente que estaba pidiendo el software. Si no me equivoco, ese era otro tema. Ok, vamos a ver. José Macías, ¿qué piensas al respecto? Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, diría yo que el que dependiendo del tipo, ¿cómo es? Ay, tipo de usuario, sí hay como diferentes como clasificaciones de un usuario que podría tener. Ok, más o menos. ¿Alguien me podría decir esta relación que estoy diciendo entre yo ser un ingeniero, vamos a ponerlo con esa palabra, que soy un ingeniero transaccional o un ingeniero estratega? ¿Cuál es la diferencia?
Fabián, ¿me podrías tal vez vos indicar? Que no tiene un poco audio. Adelante, María José. Sí, profe, más que todo, no sé muy bien si lo voy a explicar bien, pero lo que a mí me da a entender que un ingeniero sea transaccional o no, es que, por ejemplo, a la hora de recopilar información o los requerimientos, ¿verdad? Para hacer un software, normalmente mi cliente no me va a decir todo explícitamente qué es lo que necesita. Hay como un análisis ahí que ya viene de esta ingeniería de requerimientos, Ajá. en la que, o sea, siento que transaccional sería muy copiar y pegar, como le están pidiendo esto, esto es lo que voy a hacer. Como no voy a ir más allá tratando de resolver problemas que tal vez el cliente necesita. Perfecto. María José, pienso que lo resumes bastante bien. O sea, es el copiar, pegar versus realmente el ir y ponerle valor. O sea, yo puedo hacer un copiar y pegar porque sé que existe algo, pero si yo lo enriquezco, le estoy metiendo valor y es un nuevo producto. Y efectivamente Sí. voy más allá. En el caso, lo que he querido decir es que, bueno, yo estoy hablando de que estoy haciendo buenos requerimientos del negocio y haciendo un buen análisis de los requerimientos del negocio, me van a posibilitar mucho más el ser estratega, porque voy a poder dar soluciones al negocio. De otra forma, como dice María José, solo voy a hacer lo que me dicen y tal vez no estoy sugiriendo y no estoy pensando en sugerir al negocio nuevas perspectivas. Ok, esto en forma general, digamos, estuvimos mucho rato luego en un momento hablando de esto, pero es muy importante porque a fin de cuentas dijimos, ¿verdad? Que nosotros, para hacer la ingeniería de requerimientos o para poder hacer los requerimientos del recabar los requerimientos, pues teníamos que partir de acá, ¿verdad? Del negocio, de luego saber cuáles eran los requerimientos del usuario, los funcionales, etc. Pero dijimos que esto tenía un ciclo, ¿verdad? O sea, que hay ciertas áreas de conocimiento para ir haciendo esto que no son tan secuenciales una tras otra, pero que son importantes de tener presente. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran las fases entonces que teníamos que hacer? De hecho, empezamos con la primera y estábamos en la primera, digamos, antes de cerrar, antes del coronavirus, digamos, habíamos llegado a empezar a ver algunas técnicas de la primera fase. Análisis. Antes de análisis hay algo primero. ¿Cuál era? Licitación. Licitación. Listo. Entonces, la primera, las fases, ¿verdad? Exactamente. Las fases, digamos, podríamos decir fases, pero tal vez mejor le voy a poner palabra fase, suena como que va una después de otra y no siempre, porque hay interacciones entre ellas. Voy a ponerle mejor, digamos, las áreas de conocimiento de la ingeniería de requerimientos, es que yo tengo que conocer entonces, ¿verdad? Cuáles son, cómo se hace o las técnicas para hacer la licitación. ¿Y qué es la licitación? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué se hace en Era la licitación? como entender bien el contexto de, Ajá. no sé, de un lugar de trabajo para entender bien cómo funciona todo, básicamente. Ok, y aquí entonces hablábamos de diferentes técnicas, que ahora las vamos a repasar porque fue en lo que habíamos quedado antes. Ok, después de la licitación, entonces ahora sí, ¿qué viene? El análisis, lo que mencionaron antes. ¿Qué se hace en análisis? ¿Qué creen? Se analiza lo que el cliente le dice a uno y se intenta ver qué tan factible es para lo que quiere hacer. Ok, y puede ser que tengamos que ir a volver a licitar, ¿verdad? Porque empezamos a encontrar gaps, ¿verdad? Las actividades de licitación nos dan información valiosa, pero al final, por alguna razón, tal vez nos están quedando brechas y hay que volver a licitar, devolvernos, volver a preguntar, volver a entrevistar, etc. Después de que se hace el análisis, entonces entramos a la a la especificación. Esto no lo hemos visto. Pero en la especificación principalmente lo que hacemos es generar ya el documento más formal, documento, si es que es documento, pueden haber otras técnicas allí, pero es ahora sí
poder concretar, dado que recabé información, la analicé, ahora sí la puedo poner en formal, la puedo formalizar y especificarla, ¿ok? Y decir exactamente entonces qué es el comportamiento que queremos del sistema. Ya aquí lo podemos hacer. Y la última de las fases es la validación, en donde vamos a verificar que efectivamente lo que hemos especificado lo validamos para estar seguros de que corresponde a qué, al comportamiento que debe exhibir el software que tenemos que desarrollar. Tengan presente, chicos, que lo habíamos dicho en algún momento, si los proyectos no tienen una buena especificación de requerimientos, puede ser que me equivoque en esa decisión primaria de definir qué hay que hacer y luego desarrollo algo equivocado. Y resulta que lo que desarrollé nunca coadyuvó al negocio y por tanto el proyecto fue un fracaso. A pesar de que tal vez los requerimientos funcionales y la aplicación fue desarrollada de alta calidad, pero en términos de el objetivo que tenía que cumplir, no lo cumple. Y eso fue un error de requerimientos. No fue un error a veces de construcción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, verdad, que el software, voy a ponerlo por acá de nuevo también, que el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿verdad? Tenía varias etapas, más o menos se ven así, ¿verdad? Donde teníamos una primera, ¿verdad? Que era efectivamente análisis o análisis, que es la parte de requerimientos. Después, diseño, que ya esto es cuando ustedes lleven el curso de diseño, ¿verdad? Donde el insumo efectivamente es los requerimientos. Pero entonces acá tenemos el diseño, arquitectura, también. A veces puede ser que esto está interrelacionado, estos dos. ¿Ok? Y luego viene que tal vez nosotros nos abocamos rapidísimo siempre a ir a construir. Y viene la construcción, pensándolo muy en cascada, ¿verdad? Habíamos visto los ciclos altamente adaptables y predecibles, eso también habíamos conversado en algún momento. Y también luego tenemos el testing, ¿ok? Pruebas o testing, ¿ok? ¿Qué pasa muchas veces? Ya que nos enfocamos completamente o mucho, nos enfocamos mucho, muchas gracias por el corazón ahí, nos enfocamos mucho en el diseño, arquitectura, construcción, o a veces nos vamos directamente a construir, ¿verdad? Y no hemos hecho un buen trabajo aquí. Cuando esto queda sonto, por decirlo así, cuando el análisis no se hace en una forma concienzuda, si el proyecto es pequeño, tal vez no pase muchas cosas, pero si el proyecto es grande, como lo que uno esperaría que usted va a construir, efectivamente, el que esto no se haya hecho bien va a generar luego problemas cuando ya tenga yo que construir. Porque al final lo que construya, aunque sea un arrecho desarrollando código, haciendo código, puede ser que lo que construya sea algo equivocado. Todo esto, digamos, nos dio contexto, en cierta forma. Todo esto que hemos hablado en esta pizarra, de momento, es un poco el contexto en el cual estuvimos trabajando o hablando del curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Gabriel, que ¿lo recordabas así? ¿Hay algo que quisieras ahí argumentar? Bueno, parece como que no. Si no, vamos a tener poco problema para interactuar. Si no, ahora al final me hago una encuesta a ver qué está pasando con eso. Si no, entonces no estamos pudiendo interactuar. Y se convierte en un monólogo y los aburro. Y eso no sería muy adecuado. Ok. Bueno, entonces, este es como el contexto, digamos, primero que estuvimos hablando. Luego empezamos y hablamos un poco de la parte de licitación, pero antes de eso hablamos sobre los requerimientos del negocio y de hecho fue parte de la primera auditoría. Voy a compartirles lo siguiente y vamos a revisar lo que habíamos visto en un momento.
Vamos a ver, lo tenía, vamos a compartir. Ok. En algún momento, y ustedes habían leído esta parte, habíamos definido que teníamos que establecer los requerimientos del negocio como primera entrada. Que esto, para hacer esto, teníamos que hacer varias cosas. Lo primero que acá teníamos que desarrollar, ¿verdad? Es lo siguiente. Déjenme aquí hacer algunas anotaciones. Que podríamos decir que tiene dos procesos. El primero está asociado a definir los requerimientos del negocio propiamente. Esto significa ir a hacer los análisis que en algún momento tuvimos pues que desarrollar y allí pues entonces vimos, ¿verdad? Que era necesario el que teníamos que identificar los beneficios que se esperaban del negocio, ¿verdad? Y que eso lo que tenía, lo que significaba, voy a correr esto también un poquito más para que podamos verlo todo. ¿Ok? Entonces, primero identificábamos los beneficios que deseábamos del negocio. Ahí tenemos las métricas del negocio, los objetivos del negocio, que con ello podíamos entonces entender aspectos del contexto, las oportunidades, ¿verdad? También del negocio y saber las métricas del negocio. Entonces, hablemos de esto un momentito. Recordemos que era eso. Vamos a ver. Bueno, que aquí las métricas del negocio lo estamos repitiendo. Pero ¿qué eran primero los objetivos del negocio? Vamos a ver. Austin, ¿me podrías ayudar? ¿Por qué vamos a ir a ver los objetivos del negocio para sacar los requerimientos del negocio propiamente? Bueno, como el software que uno va a estar desarrollando es, en teoría, ¿verdad? Para mejorar el negocio hay que entender en qué quiere mejorar el negocio o qué es lo que busca, cuál es su proyección a futuro. Entonces, a través de estos objetivos, pues se establece eso. Y también normalmente por eso tienen que ser cuantitativos, porque eventualmente tienen que ser verificables. Entonces, por ejemplo, como mencionaba usted anteriormente, en la zapatería, subir un 20% las ventas o tal vez, no sé, reducir la tasa de despidos. No Ok. sé. Ahora, dime, y otra cosa más, Austin, cuando ustedes te lleguen a preguntar, o no sé, alguien llegue y te dice, Austin, usted podría hacer un sistema de inventario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ellos te van a decir inicialmente cuál es el objetivo de negocio del que está de fondo. ¿Qué crees? ¿Te lo dirán o no? No, generalmente No, empiezan exacto. por funcionalidades, como qué es lo que quieren que haga el sistema y que ellos explican más que todo cómo quieren interactuar y qué es lo que Ok. quieren recibir del sistema. Y nosotros tenemos que ir para arriba, o sea, porque tenemos que ir a ver por qué ocupan eso. Si yo no hago eso, yo no voy a poder proponer nuevos o tal vez incluso opciones distintas. Me acuerdo en uno de los ejercicios que hicimos que Anthony, cuando hicimos aquel role-playing, cuando vinieron los asistentes y que Anthony dijo, yo hubiera preferido o yo les hubiera dicho que lo que tenían que hacer era tal otra cosa. Bueno, efectivamente, nosotros debemos conocer por dónde va la ruta de la compañía y por eso necesitamos conocer los objetivos del negocio. Muchas gracias, Austin. Pero también hay que ir entonces a identificar las oportunidades de negocio. José Pablo, ¿qué me dice al respecto? Em, pues lo que yo entiendo es eh, a la hora de la elaboración del sistema, pueden salir, como ahí dice, oportunidades donde tal vez si querían, no sé, vender 20% más y sale relativamente fácil agregar más funcionalidades, eh, se puede agregar. No sé, eso es lo que yo entiendo. Ok, pero entonces, vamos a ver, si yo hubiese encontrado, si yo no investigué cuáles eran las oportunidades de negocio, probablemente tampoco puedo proponer nuevos cambios al software, ¿verdad? Al diseño del software. O sea, lo que tienen que tener claro es que los clientes o los usuarios te van a pedir, como dijo Austin, un conjunto de funcionalidades. Pero usted no puede llegar a ir a hacerlo de una vez.
sino que tienes que analizar antes y entender por qué vas a hacer eso. Y además también posibilitar el sugerir que tienen que hacerse tal vez algunas cosas diferentes, pero para que usted pueda proponer, tuvo que ir a investigar esto. O sea, tuvo que conocer cuáles eran estos aspectos que están por aquí. Y además, necesariamente, por último, saber cómo se mide el negocio. Porque cuando uno sabe cómo el negocio se está midiendo, cómo el negocio hace plata, tal vez una forma de decirlo, cómo el negocio opera, es otra forma de decirlo, yo voy a poder entender que lo que yo voy a proponer en términos de ingeniería de software puede habilitar esas métricas. Y si habilita esas métricas, y que probablemente es como el negocio se mide para saber si está bien o mal, estaría teniendo una relación directa entre que voy a ayudar o apoyar a que el negocio sea mejor. No sé si eso es claro. Adrián, ¿me entendés esa relación? O sea, en el momento, voy a repetirlo de nuevo y me dices si lo entiendes. En el momento en que yo logro encontrar cómo mi software y encuentro el momento eureka, ¿no? En que la posibilidad del software que me están pidiendo efectivamente está haciendo un mejor negocio, y eso es una forma de verlo, es porque sé cómo se mide, y si mi software ayuda a que sus números sean mejores, estoy encontrando una relación importante entre que mi software va a ser un habilitador, no va a ser simplemente un software que está allí porque hay que hacerlo, porque me lo pidieron a lo que ellos pensaban que era lo que había que hacer. Pero no necesariamente los usuarios tienen toda la certeza de lo que hay que hacer. Me explico con eso, Adrián, ¿me podrías confirmar? Sí, entiendo que un software que entiende que abarca el negocio, se convierte como una plataforma para que el negocio pueda seguirse desarrollando. No es solo como algo que está ahí porque lo necesitamos, sino porque eh, puede expandir eh, la visión de lo que se quiere y le permite a la empresa tener esa perspectiva. Ok, perfecto. Entonces, volviendo al dibujo que tenemos acá, entonces, una vez que identificamos esos beneficios deseados del negocio, ¿verdad? Teniendo el contexto del posible software que vamos a tener, determinamos el alcance que va a tener el proyecto. O sea, vamos a pensar ahora sí qué es lo correcto que se debe hacer. Pero aquí es importante tener presente de que puede ser que las personas o nuestros clientes tengan un tamaño ideal, tienen un tamaño de un proyecto que mide 100, por decirle alguna medida, pero resulta que tal vez más bien hay que abarcarlo en diferentes fases. Entonces, según vimos en las lecturas, pues igual uno como parte de lo que significa los requerimientos del negocio es determinar cuáles son las diferentes iteraciones, si es que así lo quiero ver, o incrementos para desarrollar el software, porque no necesariamente todo lo desarrolló de una sola vez, y a esto se le llamó la visión del producto, porque el producto entonces puede ser que no lo queramos desarrollar de una sola vez todo. ¿Y eso de qué dependería? ¿De qué creen? ¿Qué podría ser una circunstancia por la cual se decida que el producto se despedace en desarrollos incrementales o no? Jonathan, ¿qué piensas al respecto? Se define básicamente todo acorde de las necesidades del negocio. Ajá, ok. Depende de lo que ocupen ya, todo, o sea, todo el resultado del análisis, pero depende de lo que ocupen ya Ajá. versus lo que tenemos pensado que haga totalmente el sistema. Ok. Un ejemplo se me ocurre cuando yo estaba trabajando y metieron un nuevo sistema. Lo único que metieron al inicio fue el registro de facturas. El resto de features iban a llegar poco a poco, pero lo que ocupábamos era ya lo de facturas. ¿Y por qué ocupaban ya lo de facturas? Porque el anterior ya estaba, ya no servía, ya no estaba actualizando, estaba dando muchos problemas, etcétera, Entiendo. etcétera. Muy bien, ese es un ejemplo. Ve, ¿por qué se decide, por ejemplo, no sé, vamos a ver, por qué se decide hacer este chunk, bueno, este incremento primero y no este otro, por decirlo de alguna forma? Lo que está diciendo Jonathan es muy importante. En el caso del sistema de facturación que está diciendo, estaba pegado con cinta scotch y se está cayendo, ¿no? Y entonces, efectivamente, es una urgencia. En un sentido de urgencia puede ser un asunto importante del negocio y eso determina cómo lo vamos a direccionar.
¿verdad? Pero también puede ser otra cosa, no sé, por ejemplo, la visión del producto, el primer incremento tiene que ver con el hecho de la funcionalidad mínima viable para ir al mercado, porque no podemos esperar a que la competencia, ¿verdad?, vaya primero, porque tal vez este producto es de esos de los que cuando el que pega primero pega mejor. No sé si han escuchado ese dicho. Bueno, entonces, el conocimiento de que esta visión del producto, o sea, cuando la veamos y la vamos a desarrollar, va a ser de esa forma, es producto de haber analizado el negocio necesariamente, de conocer los requerimientos del negocio. Entonces, ve, un requerimiento del negocio puede significar una urgencia y eso no tiene nada que ver con software en sí, pero sí me dirige cómo debo tomar la decisión de cuál software hago o qué incrementos hago. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? María José, ¿me podrías replicar esto? Si quedó claro. Sí, profe, como decirlo otra vez o no entiendo. Sí, sí, no, yo les pido de nuevo confirmación. Van a ver que pregunto de nuevo porque ustedes no los veo. Entonces, como no los veo, no estoy seguro si estoy teniendo la comunicación. No sé si me explico. Entonces, cuando yo les digo, quedó claro, si lo quieren, lo repiten con sus palabras, un poco sintetizado y listo, por eso está bien. Solo es para yo estar seguro de que estoy logrando pasar la comunicación. Ok, no sé si entonces Sí, sí que... Ajá, sí me quedó claro. Algunas cosas como que las había olvidado, no lo tenía presente, como eso del sentido de urgencia, era algo que ya, no sé, ya no estaba presente como parte de los requerimientos en mi mente, tal vez era por eso que ya no lo tenía como presente, pero ahora sí lo volví a recordar y tiene todo el sentido del mundo, porque eso va a afectar en cómo vamos a abordar el problema o cómo vamos a resolver los objetivos que tiene el cliente con el software. Entiendo, perfecto, sí, exactamente. Ok, entonces voy a continuar, ok. Voy a borrar, perdón, este no es, acá. Entonces, después de que tenemos esto, ahora otra cosa importante que va es que entonces bajo este proceso que estoy diciendo que tenemos, ¿verdad? Tenemos, cuando hablamos de los requerimientos del negocio, que es donde estoy acá, ¿verdad? Lo primero que teníamos que tener claro es definir esos requerimientos. En otras palabras, entender esos sentidos de urgencia, entender negocio, entender los objetivos, entender cómo se mide el negocio, en toda esa parte y ver cómo eso tiene que ver con el requerimiento general o la intención de contratación que me están haciendo y ver cómo eso calza. Y calza en el sentido de decir, claro, ya entiendo por qué necesitan un sistema de inventario. Claro, porque necesitan mejorar el sentido de reorden. El punto de reorden es una función que tienen los inventarios para lograr vender un 25% más el próximo año. Eureka, aquí estoy encontrando la relación. Ya entiendo por qué estamos haciendo esto. Ese sentido de consecuencia es lo que se trata de ubicar aquí. Pero esto al final tiene que escribirse. Entonces, hacemos el desarrollo del documento visión, que fue lo que ustedes hicieron en la primera auditoría, que vamos a revisarlo en la próxima clase, la próxima semana. Para que lo tengan ahí presente, porque lo vamos a revisar en línea. Yo ya les había dado feedback también, ustedes también medio lo habían visto, pero vamos a volver a revisarlo para determinar el feedback que yo les di, ¿verdad? Después. Luego les comento un poco más sobre eso. Pero entonces hay que desarrollar el documento de visión. O sea, en otras palabras, todo esto que logré en esta rama de este árbol, lo formalizo con un documento, ¿ok? Y este documento, entonces, lo que contiene, ¿verdad? Tiene 3 partes, podríamos decir, según la lectura. Ahora, recuerden, nada es una receta. Podría ser que en un momento ustedes quitan una sección u otra por alguna razón que el negocio necesita o que ustedes creen conveniente. Entonces, este documento de visión, ¿verdad? Lo que va a tener es los requerimientos del negocio propiamente, que son la justificación, la oportunidad de negocio que se estaría logrando con este producto, este software que vamos a hacer, los objetivos del negocio, donde aquí estos objetivos del negocio van a derivarse también el problema, lo habíamos visto con aquel arbolito, no sé si lo recuerdan, que por cierto está en el Telegram, donde habíamos dicho, a partir de un objetivo, ¿verdad? Detrás de ese objetivo hay un problema. El problema, el objetivo es dar una respuesta al problema. Y si yo identifico el problema, me va a permitir luego entonces tener presente cómo resolver mejor. Las métricas de éxito, o sea, cómo sé yo que el producto va a ser exitoso. El estatuto de visión del producto, o sea, qué es lo que el producto entonces va a tener como ventajas. Ahí hablamos de un
paralenguaje, ¿se acuerdan de la prueba del elevador? Donde decíamos que se escribía en texto, esto van a tener que ir a revisarlo en el documento, ¿verdad? Y si hay dependencias o supuestos que el negocio tiene presente por ahí. También como parte de este documento tenemos entonces los alcances y las limitaciones, pero esto es muy importante porque hasta aquí el producto no dice, aquí no dice mucho cómo es el producto o qué alcance tiene, hasta que lo ponemos acá. Y principalmente con la parte de features. Hablemos de features un momentito. ¿Qué son los features? Pablo, ¿me podrías decir qué son los features? Pablo Ampie. Features, profe. Sí, señor. Features. ¿Qué habíamos dicho que son los features? ¿O cómo decís que son features? ¿Qué son features? Son como las tareas necesarias que salen ya de los requerimientos funcionales. Más o menos. Ahorita lo aclaramos. Vamos a ver, alguien más. Vamos a ver, ¿quién es el gatico? Es que no veo. El nombre no me aparece. Yo, profe, yo soy el gato. Así, wow. Sí. ¿Qué son los Entonces, features? features eran, o de lo que tengo, de lo que me acuerdo, eran como Ajá. puntos importantes que un cliente decía, como yo no sé, si yo quiero un programa que haga ABC, un feature es que haga B y C, por ejemplo, Muy bien, o muy hacer bien. puntos en específico. Lo voy a decir más formal, pero sí es eso. Más formal, en otras palabras, es un conjunto de funcionalidades. O sea, el feature representa un conjunto de funcionalidades, pero yo no las sé todavía porque ni siquiera he hecho levantamiento de requerimientos, no he hecho licitación, ¿verdad? Es esto de que, sí, yo necesito una página web, el feature de la página web de solicitud de clientes. Este es el feature, ¿ves? Pero no tengo la especificación funcional en detalle. Por eso, Pablo, te decía que más o menos. No sé si me explico. Porque cuando ya hablamos de los requerimientos funcionales, ya tuve que haber hecho toda la parte de licitación, análisis, etcétera. Mientras que el feature es esa característica de alto nivel, porque sí, es de alto nivel, no de bajo nivel, esa característica de alto nivel que yo quiero que el software tenga. ¿Ok? ¿Y por qué es importante los features? Porque a partir de eso, yo voy a seguir luego despedazando la licitación de requerimientos, el análisis de requerimientos va a ser para cada uno de los features que yo establezca. Y es que esos features que yo voy a establecer van a estar en este documento. Y este documento es el documento visión, es el que me va a dar línea de qué producto voy a hacer, ¿verdad? E incluso también dentro de ese mismo documento, esta parte se va a agregar, la parte de los incrementos. Puede ser que yo diga que en el primer incremento va el feature 1, en el segundo incremento el feature 2, en el 3 va el 4 y 5. No sé si me expliqué, Pablo, y no sé si entendiste la diferencia en cómo lo estoy diciendo. Sí, profe. Ok, entonces, es muy importante en esta parte del documento, ¿verdad? Definir los principales features, porque esto me va a dar ese alcance de hora y el alcance posterior, que al final es, en otras palabras, definir los incrementos, que es este dibujo que está por acá. Luego, qué limitaciones de alcance tengo, qué exclusiones tengo del producto, o cómo voy a hacer las diferentes liberaciones o releases que voy a tener del producto. Y por último, el documento tiene un contexto de negocio que tiene que ver con los perfiles de los interesados, o sea, quiénes son las personas, los stakeholders que van a trabajar en el proyecto, ¿verdad? Esto es como este documento, lo que me permite al final es tener perspectiva de lo que voy a hacer. Es como que yo no voy a ir a hacer un trabajo sin saber qué es lo que voy a hacer. Este documento me define un qué grandote de qué es lo que voy a hacer, como si fuera el gran alcance de mi proyecto de desarrollar un software, ¿ok? Sé que aquí hay más elementos en términos de administración de proyectos, pero este no es el curso de administración de proyectos, este es solo el alcance. Estoy definiendo el alcance. El curso que estamos haciendo ahorita es otra cosa que les había dicho en un momento. El curso de requerimientos de software, podríamos decir que es el curso donde conocemos las técnicas para definir el alcance de un proyecto, el alcance que yo voy a tener de un proyecto, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Alguna pregunta aquí? Ok, esto fue la parte de definir los requerimientos del negocio, que según vimos, ¿verdad? Y como se los indiqué, tiene que ver con el hecho de esta primera parte, ¿verdad? Que dijimos acá de los requerimientos del negocio. Ok, pero para seguir haciendo el resto, digamos, los requerimientos de usuario, los requerimientos funcionales, entramos entonces en todo este ciclo de aquí, ¿ok? Y empezamos a determinar, bueno, que para poder empezar con la licitación, pues también voy a tener entonces que conocer cuáles son los usuarios
¿verdad? Ya más detallado, que yo voy a tener que entrevistar, ver cuáles son los tipos de usuarios que estaría utilizando, pero esos tipos de usuarios van a estar supeditados al alcance que definía el documento de visión. Si el documento de visión decía que el primer feature era el que íbamos a desarrollar en ese incremento 1, pues entonces los usuarios que voy a ir a trabajar con ellos son de ese tipo. Y entonces hablamos de un tipo de usuario muy vacilón, que se llamaba el Product Champion, ¿ok? ¿Qué era el Product Champion? ¿Alguien me podría confirmar o me diría qué es el Product Champion? El Product Champion básicamente es alguien, bueno, uno de los empleados que conoce la función supuestamente mejor que nadie, Ajá, ok. pero no necesariamente, ya que ya luego llegamos a todas las características de cómo elegir el Product Champion, incluso si alguien no es el mejor en el producto y si lo sabe comunicar mejor, ese me sirve más. El Ok. asunto es que es una persona que me explique qué es esta función que me están pidiendo, quién es este usuario, qué es lo que él necesita hacer para yo entenderlo y así cumplir con sus Ok, necesidades. muy bien. Y el Product Champion no necesariamente es el usuario, ¿verdad? Aunque generalmente puede ser que sea el mismo, ¿verdad? Pero es el que sabe para dónde va la cosa, digamos, cuáles son las tareas que el software tiene que hacer. Y generalmente, no siempre, hay un Product Champion por feature. Ven la parte del feature, cómo el feature termina siendo un elemento, una piedra angular en el diseño de los requerimientos. Está claro eso, digamos, si yo tengo, a veces puede ser que hayan dos Product Champion por feature, pero eso ya es medio raro, porque generalmente puede ser que hayan algún tipo de conflicto que van a tener que redimir. No importa, puede existir y puede ser que tengan que ponerse de acuerdo, y eso no es nada extraño de que haya divergencia. Sí, adelante. Un feature, no, ¿cómo es? Un Product Champion puede cubrir varios features, ¿ah? También. Okay. Perfecto, perfectamente. Pero sí es importante como uno tener claro quién es el que decide sobre las funcionalidades de uno de los features, ¿verdad? Y cuando uno lo puede definir muy formal, o sea, formalmente, ojalá en el documento de visión también, eso ayuda muchísimo a que luego no te estén variando las personas con quien interactúas y te da una sostenibilidad mejor para poder levantar los requerimientos, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo eso presente, si yo ya tengo un Product Champion, incluso hasta hablábamos de posibilidad de tener perfiles de user persona, que eran como roles hipotéticos de quién podría llegar a usar el software, yo ya podría pensar en que puedo ir a hacer licitación. Si antes no he tenido claro con quién tengo que licitar, o sea, quién es mi contraparte, la licitación probablemente no va a ser muy buena, o va a ser un poco enclenca, no sé si me logro explicar. Pero veamos entonces qué era licitar. Revisemos lo que habíamos visto. Vamos a ver. Según lo que habíamos visto, ¿verdad? No sé si recuerdan estas figurillas, ¿verdad? La licitación, ¿verdad? Es un proceso que tiene la intención inicial, ¿verdad? De identificar las necesidades y las restricciones de un sistema de software. Esa es lo primero, digamos. Ojo que no es el software como tal, sino son estas cosas, necesidades y restricciones. Eso es lo que yo necesito. Sacar, es como que si yo hubiera querido sacar un listado de ese tipo de cosas, ¿ok? Y para eso, ¿verdad? Yo en ese punto, ¿verdad? Voy a hacer, ¿verdad? Lo necesario para recolectar, descubrir, extraer y definir, pues, requerimientos de cualquier tipo, pero que esos requerimientos son en cierta forma necesidades, ¿verdad? No es exactamente todavía el recolectar requerimientos, porque ese requerimiento los voy a hacer luego las etapas de especificación, en análisis y especificación principalmente. Pero la licitación es más ir y recabar información, tenerla por ahí para poder luego analizarla y determinar, ahora sí, los requerimientos funcionales que van a existir después, ¿ok? Pero entonces, es importante, ¿verdad?, que tengan presente, y no sé si se acuerdan este dibujillo, yo no, puede ser un poquito más grande, ¿verdad?, que es lo que, ay, perdón, ay, este dibujo que se refiere a los tres tipos de requerimientos que tenemos, requerimientos de negocio, requerimientos de usuario, estos son requerimientos de usuario, y luego los requerimientos funcionales, ¿ok?
en donde los requerimientos de negocio los hicimos en el documento de visión, ¿verdad? Que es esta parte que hablé hace un ratito, ¿verdad? Pero al final, la licitación, vamos a decir que corre para poder identificar o información de necesidades o restricciones de requerimientos de usuario y luego pues funcionales también. Pero esto lo voy a distinguir hasta después. Ahí. Dice ahora demasiado pequeño. ¿Ok? Entonces, la licitación, a fin y a cuentas, se debe planear, ¿verdad? ¿Y qué significa que se debe planear? ¿En qué sentido? ¿Qué recuerdan ustedes de cuando hablamos de que la licitación se debe planear? Vamos a ver, voy a preguntarle a alguien. Voy a poner aquí como la lista de las personas. Permítanme un momento. Carlos Peñas, cuéntame, ¿qué crees que significa que la licitación tiene que planearse? ¿En qué sentido? Que se tiene que planear porque se tiene que trabajar como con mínimo un grupo de personas de la empresa, entonces para no hacer perder el tiempo. Por ejemplo, ahí dice técnicas que usar, planear si se va a hacer como, creo que era un taller o entrevistas o cosas así. Y también planear como los objetivos de esa reunión de licitación, digamos, se van a querer especificar los requerimientos de usuario o cosas así. Muy bien. Carlos, usted dio en el punto. Si yo no planifico y no sé, o sea, a partir de lo que yo sé que es el alcance que voy a hacer, y eso lo vi en el documento visión, y yo no digo, o sea, de los diferentes features que yo tengo, puede ser que la técnica que tengo que usar de licitación para una u otra sea distinta. Los usuarios que tengo que llamar o el tiempo o la disponibilidad que tienen los usuarios sea distinta. Y por tanto, debo hacerlo de una forma clara para la convocatoria. Si no, podría perder la credibilidad porque la gente podría pensar de que yo los estoy llamando y a veces a perder el tiempo porque se ven procesos poco planificados. Entonces, efectivamente, yo tengo que planear, ¿verdad? La licitación de requerimientos. Y como ven, esto significa, bueno, ¿qué objetivos voy a lograr con la licitación? ¿A qué objetivos se refiere? ¿Qué features voy a alcanzar? Seguramente, ¿verdad? Información de qué necesidades y de qué restricciones tengo sobre qué features, ¿verdad? Entonces, yo voy a planificar los elementos que tengo que hacer para eso. ¿Qué técnicas voy a usar? La calendarización y los recursos que se ocupan, ¿verdad? En el tiempo, cuándo los voy a usar y qué productos esperados son los que yo espero con esa planificación. Al fin y al cuentas, lo que yo planifico aquí, podría decir que son un conjunto, acá lo que voy a tener es planificar un conjunto de sesiones claras, sesiones donde sé quiénes participan, cuándo se van a hacer y qué técnicas voy a usar en cada sesión. Entonces, yo lo que tengo a fin y a cuentas, ¿verdad? Es que yo tengo aquí la sesión 1, el plan lo que va a tener es que vamos a hacer una sesión 1, una sesión 2, una sesión 3 y para cada sesión puede ser que entonces se indique, ¿verdad? Que para la sesión 1 vamos a ver el feature 1.1, ¿verdad? No sé, o vamos a trabajar así y esto lo vamos a hacer vía entrevista y además vamos a calendarizarlo para tal fecha, con tales fechas y no sé, y tales usuarios. Y así con cada uno. Esta lista de sesiones, pues entonces me va a dar perspectiva efectivamente de cómo vamos a querer abordar la licitación. Pero esto fue un plan general. Pero luego, ¿qué es lo que se decía? Y según la lectura, por cada una de estas sesiones que estamos hablando acá, voy a cambiar acá un poco de color en el dibujo, por cada una de estas sesiones, esta por ejemplo que estoy diciendo aquí, ¿okay? Yo tengo también que hacer, podríamos decir, un diseño de la sesión de una forma más específica. Y esto es lo que aquí se refiere, el proceso que se hace por sesión, por cada una de ellas es esta. Yo me preparo para la licitación en cada sesión, ¿verdad? Y entonces voy a definir estos aspectos. Vamos a ver. Voy a poner aquí el botón. Aquí está súper sensible esto.
¿Ok? Estos aspectos. Primero, ¿cuál es la sesión como tal? También va a significar, ¿verdad? Que, bueno, cuando efectivamente nos vamos a reunir, hay que preparar los recursos que se ocupan. Si yo definí que era entrevista, bueno, tengo que preparar los recursos de la entrevista. O si yo definí que era observación, bueno, tal vez voy a tener que preparar los formularios donde voy a llevar anotado las notas de la observación, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que yo voy a hacer dependiendo del tipo de técnica también? Y los Strawman Models, ¿verdad? Que a fin de cuentas eran estos supuestos, digamos, que nosotros podemos hacer sobre cómo creeríamos que se tienen que comportar. Ejecuto propiamente la sesión, después organizo las notas que tuve de la sesión, ¿verdad? De la sesión 1, y documento algunos problemas que todavía he tenido. Tal vez pueden ser las brechas de las cosas que no he identificado. Para luego, al final, clasificar los requerimientos, ¿verdad? Y los voy a clasificar los requerimientos en de negocio, de usuario, reglas de negocio, etc. En otras palabras, más que requerimientos aquí es clasificar la información que obtuve. En esta sesión que ejecuté, obtuve información. Pero ¿qué fue lo que obtuve? Información de negocio, información del usuario, etc. Reglas de negocio, funcionales, etc. Porque esto al final va a ser muy valioso para poder hacer la etapa de análisis. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Entonces, a partir de ahí, también dijimos otra cosa más. Y es que este documento, bueno, haciendo estas sesiones, ¿verdad? Es importante saber que cada una de estas sesiones va de acuerdo con el alcance que se alineó en el documento de requerimientos de negocio, que ya también se los había comentado, y que puede ser que la ejecución de estas sesiones puede hacerse por dos técnicas, digamos que podríamos decir que son por medio de técnicas que son por medio de facilitadores, que son facilitadas, o sea, existe nosotros como analistas de negocio, facilitamos los procesos y estamos con los clientes y los vemos, los entrevistamos, son facilitadas, o independientes, que son estas otras técnicas que están más asociadas a la parte en la cual lo que hacemos es dejar que el cliente escriba una encuesta, por ejemplo. Yo no estoy con él escribiendo la encuesta, ¿verdad? Entonces son en forma independiente. Y se habían indicado, ¿verdad? Que tenemos este conjunto de posibles técnicas, ¿ok? Entrevistas, workshops, focus groups, observaciones, etc. Vamos a recordar qué eran estas técnicas, cuáles eran los elementos que estaban en estas técnicas. Para eso vamos a hacer un ejercicio que les tocará a ustedes ahorita hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente, que voy a dejar acá de compartir. Y vamos a utilizar, voy a mostrarles así rápidamente. En esta hoja de Miro, perdón, Miso es la sopa. En la última parte de la hoja es aquella que habíamos, que ustedes jugaron, ¿se acuerdan? Donde definieron el mapa conceptual del coronavirus, el de la olla de carne, etc. Ok, abajo, digamos más abajo, tenemos este frame en donde lo que ustedes van a hacer es en grupos, los mismos grupos que han estado trabajando, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6, van a escribir stickers, pueden usar estos chunchillos de aquí, estos stickers notes, donde van a poner las características de cada una de estas técnicas de licitación. ¿Ok? O sea, van a decir cuál es la técnica de entrevista, qué características tiene, el workshop, qué características tiene, etcétera. ¿De dónde ustedes dirían, pero es que yo no me acuerdo, profe, más o menos? Bueno, más o menos. Yo sé que puede ser que no se acuerden, pero van a ingresar allí y cada grupo lo va a hacer de la forma correspondiente. Tengan presente, ¿verdad? Que ustedes ya tenían un usuario en Miso. Bueno, al menos es un usuario de mi team, ¿verdad? Entonces, si ustedes vuelven a miso.com, creo, van a ingresar como directamente al board que yo les había dicho. Bueno, que en este caso el board se llama ejemplo para clases, para las clases. Y ahí vamos a poder ingresar. Pero les iba a contar algo más antes de que lo hagan. Siempre aquí, también en Perusal, bueno, una es que ustedes
digamos, puedan abrir el documento, el PDF del libro, y podría ser que se apoyen en el documento del libro en la sección correspondiente para sacar las características. También yo no tengo ningún problema con eso. Lo podríamos hacer y entonces lo podríamos poner ahí. Pero también en Perusal podrían loguearse. Voy a loguearme yo por acá. Recuerda que también lo hacíamos con Gmail. Y aquí es que ya se me había vencido la sesión. Y entran al curso de requerimientos de software. Allí creo que ustedes pueden hacer esto. Si no usan el PDF, no es una asignación, sino que van a documentos, ¿verdad? Y en el documentos abren el documento. O sea, ustedes pueden abrir el documento, en este caso el libro, y pueden hacer lo siguiente. Usando este link, perdón, o esta opción, ustedes pueden ver la tabla de contenido. Acá, entonces fue una forma de navegar en lugar de ir página por página. Y el capítulo en el cual vimos eso era el capítulo 7. Entonces, el capítulo 7, por ejemplo, aquí aparecen las técnicas, entrevistas, workshops, etc. Entonces, cada grupo, o cada persona si quiere, puede ir y revisar, ¿verdad? Ir al que corresponda, digamos, y también, pues entonces ahí mismo puede leer y verificar qué es lo que quiere. Pero para hacer esto también voy a hacer los grupos de Zoom, ¿verdad? Los grupos que han venido trabajando para que ustedes puedan tener subllamadas y trabajar en este proceso. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro lo que van a hacer. Voy a repetirlo así rápidamente. Lo que van a hacer es caracterizar las diferentes técnicas, según estás viendo aquí lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Caracterizar las diferentes técnicas de licitación de requerimientos y pueden utilizar el libro usando Perusal si quieren o si no levantan el PDF y voy a hacer los grupos ahorita haciendo la llamada. Pero necesito ahí que me acuerden cuáles eran los grupos, porque no los tengo aquí a mano en este momento, pero los voy a hacer ahí conforme ustedes me van diciendo. ¿Hay alguna duda antes de que haga los grupos? No. Ok, muchas gracias. Entonces voy a dejar de compartir acá. Y voy a hacer una sesión de grupos. Son 6 grupos, ¿verdad ustedes? ¿Serán 6? Sí. Sí. Ok. Y vamos a ver. En el grupo 1, ¿me recuerdan quiénes eran los que estaban? Sí, profe, éramos yo. ¿Vos sos? Es que ahorita no te veo. María José Cortés. Ok, María José, listo. Ajá. Está Mares, Josué se llama, creo, Mares. Josué. Ajá, Creo que Prendas. no, Josué Prendas. No, creo que no está en la llamada ahorita. Ok. Está Pablo Ampie, está conmigo también. Ahora le traigo cable. Pablo Ampie. Ajá. Y Abraham, pero creo... Ah, sí, ahí está Abraham. Abraham. Ok, ahí están los 3, listo. Ok, voy con el grupo 2. Grupo 2. El grupo 2, Adrián, Hans, Gabriel y Jesús. Adrián, Gabriel, Arnaez y Jesús Rojas. Son los 3 únicos que están. Isaac. Hans. Ok. Yo, profe. Se me hizo Hans. Listo, perfecto. El grupo 3. Fabián, Jonathan y Mauricio. ¿Mauricio cuál? Marín. Sí, Marín. Ajá. Jonathan, Fabián, Mauricio Marín y Esteban no está, creo, me parece. Esteban no está. Ok. Vamos con el siguiente. El grupo 4. ¿Me habla el grupo 4? ¿Se escucha, profe? Sí. Mauricio Gamboa y JP, creo que somos los únicos ahorita, porque Excel se desconectó. Ok, listo. Y el grupo, me queda el grupo 5. María Paula, Lindsay, Ajá. Carlos y Ajá. Josué Prendas. Y Josué Prendas, ok.
Y por último, el 6, que son los que quedan, Anthony, Austin, Eric y José. Perfecto. Ok, voy a abrir las sesiones entonces. Vamos a un toquecito para poner aquí. Vamos a tener 10 minutos, ¿ok? Para hacer esta actividad, ¿ok? Profe, Y, una pregunta. De ajá. la actividad, o sea, ¿una de las técnicas le va a tocar a cada grupo o entre todos tienen que No, llenarlo? una técnica le tocará a cada grupo según leyéndose de izquierda a derecha. Entonces, el grupo 1 le toca la primera técnica que se lee, lo que es entrevista. El segundo le toca el que sigue y así. No sé si me lo expliqué, Hans. Sí, sí. Solo una técnica por grupo, ¿ok? Del 1 al 6 en el mismo orden en que aparecen de izquierda a derecha, ¿ok? Listos. Voy a abrir entonces las sesiones, ¿ok? Ya abrió la sesión. Sí, ya tienen que ver. Vamos a ver. Sí, ya Es tienen que que ver. es que se me está pegando el internet. No sé, o sea, no me aparece la opción. Ok, déjame un toquecito a ver si quedas fuera de cualquier grupo. ¿No te llegó, digamos, la invitación? Ah, no, ya encontré Ok, como un... ok.
Ok, chicos, ahora entonces cada uno de ustedes, cada grupo va a exponer la caracterización que hicieron. Entonces empezamos con el grupo 1. Comparten la pantalla, creo que ya les di derechos. Entonces digamos que, no sé, María José o Pablo o Adrián, no sé cuál de ellos, o digo yo uno, no sé. Pablo, Okay, pues, comparta la pantalla y nos explicas la caracterización, pero también todos pueden participar, ¿verdad? Tanto Abraham como María José, que nos digan qué fue lo que vieron. ¿Okay? Pueden ver. Está en proceso. Ahí ya la vemos. Y nosotros nos tocó entrevistas, ¿verdad? Ahora más que todo se veía muy generalizado, entonces con lo que habíamos visto en las clases pasadas, quisimos poner esas 6, que factible, una de las principales características es que es muy factible cuando no hay mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, se puede hacer como nosotros ahorita, telepresencialmente y así. Ok. Sí, algo que decía es como, por ejemplo, depende de la persona que se va a entrevistar, pero este tipo de práctica se puede hacer como cuando uno ocupa hablar con ya los ejecutivos que son como de más alto nivel y no tienen mucho tiempo, entonces son preguntas que van de una vez como al grano. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuándo accedes a los ejecutivos? Probablemente cuando estés recabando, ¿qué tipo de requerimientos? Requerimientos de negocio. Muy bien, perfecto, exacto. Es muy importante saber, ves, cada técnica va a tener su orientación o dónde calza, dependiendo de muchas cosas. Y puede ser que en un momento una de ellas calce mucho para un contexto de empresa y para otro tal vez no. Aunque uno hubiera dicho, casi siempre calzaría para ejecutivos, por ejemplo. ¿Ok? Adelante, continúa. También por ahí sugerir ideas, porque no siempre las personas entrevistadas tienen esa comunicación, ¿verdad? Para plantear las ideas como ellos piensan. Entonces tal vez uno le puede también igual sugerir qué cosas podría necesitar, ¿verdad? Ok. Escuchar Pablo, con atención también. ¿y qué harías o sea, para vos tener la capacidad de sugerir ideas, entonces tenías que haberte preparado antes a la entrevista, ¿cierto? ¿Y Correcto. ¿Cómo se prepararía? ¿Haciendo qué? Haciendo el planning anterior, ¿verdad? Ajá. De tipos de preguntas, modelos que vamos a usar para recabar información. También por ahí leí, creo que en Jerusalén, no recuerdo cuál había sido, que era como permanecer en el alcance también de lo que se pueda, de lo que realmente se puede hacer, ¿verdad? Y no pasarse siempre, no pasarse más de lo necesario. Ok, alguien más con respecto a lo que dice Pablo, está bien, digamos, yo voy a poder sugerir ideas en una entrevista, entonces yo le puedo cambiar hacerle un change mind, no sé, un change mind a un ejecutivo de que tal vez la perspectiva es esta o que debe ser tal vez un desarrollo por acá o por allá. Pero para yo poder tener la capacidad de poder llegar a hablarle así, ¿qué tuve yo? O sea, con la propiedad de llegar a hablarle y proponer cambios o proponer perspectivas, ¿qué tuve que haber hecho antes? Sí, eso solo es Haber conocido posible. el contexto, creo. Ajá, exacto, sí. Exacto. O sea, no se vayan de bruces. O sea, y es que a veces uno van, ¿verdad? Pero no han estudiado la organización, no la han entendido, no saben cómo funciona. Probablemente no van a ser muy convincentes. ¿Me expliqué? Sí. Ok, listo, continúa, Pablo. También escuchar con atención, ¿verdad? Tener esa facilidad de escucha, esa empatía, como siempre nos dice María. Claro, planificar las preguntas que se le van a hacer a los jerarcas, a los dirigentes, no sé, entrar más en detalle tal vez. Ok, sí. Y esta última que la pusimos acá, comunicación más acertada y real, que es una de las características también de la entrevista, y Pues no sí. como diferentes herramientas como talleres. Así. Chicos, todos en general, digamos, no sé si usted quiere tener un espacio de empatía o que necesita lograr la empatía, la entrevista puede ser una posibilidad, ¿verdad? Porque va a lograr la interacción. O al menos es una técnica donde la interacción se facilita. Ahora, claro, si la cago, perdón la expresión, ¿verdad? Puedo cagar, ¿verdad? También, pero bueno, eso es parte también del asunto. Pura vida. Gracias, a Adrián, Abraham, María José Gracias, profe. y Pablo. El siguiente grupo, grupo número 2.
adelante. Vamos a ver, que tal vez nos lleve el camino ahí Hans. ¿Ok? Comparte, Hans. Es que ahorita estoy teniendo muy mal internet, entonces no sé, probablemente se me va a quedar pegado porque se han estado, o sea, la explicación anterior ni siquiera la pude escuchar muy bien, entonces si quiere uno de los otros compañeros comparte, ¿no? Ok, Adrián, adelante. Ahí estamos bien, Adrián, gracias. Creo que estás muteado, Adrián. Listo, ya, ¿verdad? Ahora sí, sí. ¿Sí me ven? Sí, sí. Bueno, a vos no, pero a la página. Sí, perdón, a la pantalla. Sí. Ok, sí, nos tocaron los workshops, que son sesiones grupales. Entonces, para hacer el proceso de licitación, en un workshop primero hay que establecer reglas de la sesión y tenemos que tener el tiempo definido. Pues se puede utilizar el timebox para eso. Entonces hay que planear una agenda. Eso es antes de la reunión, ¿verdad? Ok, en la reunión vamos a hacer una reunión y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a buscar información de esto, otro. Y para facilitar esta reunión tenemos que definir roles. Entonces, por ejemplo, que alguien se encargue de apuntar las observaciones o los pasos que decidamos en la reunión y así, ¿verdad? Ok, digamos los roles como quién va a ser el secretario, quién va a llevar la reunión y entonces solamente habla, o quién es el que está así, pintando en la pizarra las ideas, pero ese no puede tomar apuntes, tiene que hacerlo el otro. Pues ese tipo de roles son los que van a ir de por medio, sí. Exacto, para que haya un orden, ¿verdad?, de la reunión y sirva de algo, ¿verdad? Y entonces, en ese aspecto, está también el tema del tamaño del grupo, porque aunque, o sea, en realidad el factor importante no es el tamaño, sino la productividad. Entonces, si el grupo es muy grande, pero es productivo, no hay problema. El asunto con un grupo muy grande es que pueden haber muchas voces y se convierte en ruido. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en vez de llamar a todos los, no sé, los team managers, ya llamar a uno y, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y en ese aspecto, la idea es que se mantenga el enfoque también, permitir que mantenga, para poder cumplir con los objetivos, que nos mantengamos entonces enfocados en ellos. Muchas gracias, Adrián, Gabriel, Hansi y Jesús. El grupo 3, Fabián, Jonathan y Mao. Adelante, Jonathan. Voy un momento. Ok. Aquí está. ¿Ya se está compartiendo? Sí. Ok. Lo único es que no veo la página. Colocate en la página. Ajá, sí, exacto, sí. Listo. Sí. Ok, ahora, los grupos de enfoque se parecen un toque a los talleres en el sentido de que son con una cantidad reducida de personas, pero a diferencia del taller donde se trata como de todos lleguemos a esta meta, esta es una sesión interactiva más que todo para buscar un feedback, para yo entender y conseguir las opiniones y qué es lo que los demás piden. Eso es muy importante porque incluso, bueno, ya que es un grupo de enfoque precisamente, incluso puede llegar un team manager y ok, es cierto, lo que él está diciendo y su autoridad es tal, pero tampoco es que ok, soy el team manager y así es la cosa. No, es subjetivo. Sí, el team manager es más que todo como para guiar la conversación. Es como, yo no sé, yo estoy haciendo X programa, doy un sample del programa, es como denme feedback, qué es lo que ustedes piensan de eso, pero como se quiere mantener dentro como un rango. Entonces, si las personas se salen fuera de ese rango, como que los intenta como meter, o sea, no sé si me explico, como que se mantengan dentro de una misma como puntos. Claro, como arriarlo, digamos, o sea, que estemos siempre en la misma página. De hecho, me parece, digamos, lo estás indicando muy bien, Jonathan. Generalmente hay algo que mostrar. Ese es el asunto. En el workshop o en el taller casi que ahí construís, ¿verdad?
en el focus group hay algo que mostrar porque necesitas feedback, ¿verdad? Ese es digamos, un poco la diferencia que está por allí. Pero perfecto. ¿Algo más, Jonathan? No, que yo me acuerdo nada más Perfecto, listo. de acciones. Muchas gracias, Jonathan. Pasamos entonces al grupo 4, que está Mauricio Gamboa y JP. JP, adelante. Voy. ¿Se ve? Sí, bueno, ahí viene. Ya llegó. Ok. Bueno, nosotros nos tocó observaciones y cuestionarios. Em, la diferencia entre estos dos es casi en cualquier aspecto, porque observaciones es un poco más directo que cualquier cuestionario podría ser. Además, em, por otro lado, también observación se le da como más énfasis a lo que usted pueda obtener que a lo que ellos le digan. Al menos de que sea una observación interactiva, que también puede pasar. Los cuestionarios ayudan mucho a la hora de extraer información y necesidades a grandes grupos. Y por otro lado, las observaciones, bueno, además de que permiten observar tareas, deben ser de corta duración. Muy Y bien. además, bueno, como ya mencioné, pueden ser interactivas. Y vamos a ver, y una de las consideraciones con las observaciones, con los cuestionarios, es que se tienen que planear más, ¿verdad? En términos generales, porque al final vas a hacer preguntas. Si no pensaste bien las preguntas, puede ser que extraíste información equivocada, ¿verdad? Entonces Sí, hay que pensarlas mejor, ¿verdad? sí, en ese sentido son como las entrevistas, pero tal vez incluso se tengan que pensar aún mejor porque en la entrevista usted puede extraer, digamos, más información. Y arreglar la pregunta también, Exacto, sí. en el momento, ahí, en el momento propio, sí. Ok, A ver, perfecto. si Ajá, me adelante. permite. Claro, adelante. Otra cosa con las entrevistas y eso es que uno puede inferir, basado en cómo me responde, algo por decir, ¿usted cree que ese sistema está bien? Sí, entonces ya ahí algo no está bien, pero en un cuestionario yo no me doy cuenta. Muy bien. Y eso es el lenguaje corporal o el lenguaje facial, ¿verdad? Que siempre dice mucho. Y eso también efectivamente hay que tenerlo presente. Es muy buena acotación ahí, efectivamente. El grupo 5 hoy, ¿verdad? Carlos, José, Lindsay y María Paula. No sé, Lindsay, adelante. Lindsay tuvo que ir un segundo, pero, o sea, la llamaron. Pero Ok. si quieren yo lo explico. Bueno, dale, María Paula. Bueno, en análisis de interfaces hay dos. Está la interfaz del sistema y la interfaz de usuario. En la interfaz del sistema, bueno, para cada sistema con el que se interactúa hay que identificar como las funcionalidades que tienen, como la información que recibe y la información que da. También hay que analizar qué funcionalidades ya tiene este sistema como para no volverlas a hacer o si ya se consideraban, quitarlas, digamos. Ok. Describir la información de sistemas previos que será trasladada. En este tipo se utilizan diagramas de contexto y mapas de ecosistemas, que no sé si todos se acuerdan qué eran. Sí, estaban en las primeras lecturas. Sí. Y se deben examinar los sistemas, digamos, prácticamente como para obtener eso de las funcionalidades o entender cómo eran los sistemas anteriores. En la interfaz de usuario, revela datos que los usuarios necesitan ver, porque es la forma en la que los usuarios interactúan prácticamente. Sirve para saber cómo funciona dicho sistema y analiza cómo los usuarios interactúan con el sistema. Ok. Ahora, facilidad que ¿cuándo tienen usas esto? Aquí se distingue, ¿verdad? Que necesariamente esto lo estoy usando cuando existe un software que ya está por ahí
y que probablemente esté pensando en cambiarlo, esté pensando en mejorarlo, o tal vez simplemente porque hay que cambiarlo de tecnología, pero la funcionalidad o las interfaces son correctas, ¿verdad? En las otras técnicas, generalmente estoy descubriendo nuevos elementos o validando cosas para hacer un software nuevo, pero en este caso estoy usando, lo que estoy diciendo es ir a analizar lo que ya está hecho, porque puede ser que esté bien, o más bien aprender de lo que está mal, ¿verdad? No sé si me logro explicar. Esa es la parte diferente allí. Ok, el último grupo, Anthony, Austin, Eric y José. No sé, Eric, démosle. Adelante, Eric. Se escucha, sí. Sí, señor. Se ve, sí. Ahí va, sí. Ok, en nuestro grupo nos correspondía análisis de documentos. Ajá. El abanico. Y que es básicamente de obtener información del documento, de los documentos que tiene algún proyecto, algún negocio, algo por el estilo. Ajá. Entonces, examinar esos documentos sirve para encontrar posibles requerimientos de software más fácilmente, porque y ahí se encuentran un montón de datos. Un problema de eso es que puede ser que el documento no esté al día, al día, entonces puede ocurrir algunos errores en ese aspecto. Sí ayuda a reducir el tiempo de licitación, porque ahí está una parte de información de cómo funciona el negocio o el proyecto, qué sé yo. Aquí no sé qué será. Tiene información como regulaciones, estándares de la industria, reglamentos y etcétera. Y por último, uy, se me lleva esta cosa. Y ofrece una información que más detallada que, por ejemplo, en cuestionarios o entrevista no ofrece, porque tal vez algún chispazo del interesado no menciona alguna información. Ajá. Entonces ayuda en ese aspecto, y además de que es una licitación independiente, entonces no es necesario tener una persona a la par para poder obtener información. Muy bien. ¿Cuándo se usaría esto al grupo? ¿En qué ejemplos? Austin o Eric o José o Anthony. Bien. Bueno, Puede eso ser se que, puede utilizar. Bueno, a ver quién. Dale, José. puede ser que ya existía como un sistema ya existe un sistema, entonces toca aprender básicamente cómo es que funciona. Entonces, viendo la documentación del sistema ya existente, uno puede aprender mucho los problemas y todo eso. Muy bien. Incluso a veces más información que la que tendría que pudiera recabar, porque es información explícita, ¿verdad? ¿En qué otro caso también? Austin, que quería hablar. No, y yo iba a comentar que, o sea, es muy útil más que todo en las primeras etapas, porque ayudan a generar el contexto que mencionamos antes, que por ejemplo se necesita para las entrevistas. Entonces, uno se puede informar primero y ya una vez bien ambientado, puede pasar a utilizar otras técnicas. Ok, perfecto. O sea, de hecho puede ser que sea, creo yo, digamos que siempre lo vas a usar para por lo menos tener claro los conocimientos, el contexto del negocio. Generalmente las organizaciones que son muy formales tienen información explícita y ir a estudiarla es conveniente. Después puede ser que no tenga el sistema, no haya otro sistema o no haya nada y entonces ni modo, ahí ya no uso esa técnica y uso otras técnicas para levantar otra información más. Pero sí es una técnica que puede ser utilizada durante cualquiera de todo el ciclo de vida, digamos, ciclo de vida no, bueno, durante todo el proceso del levantamiento de requerimientos, puede ser que en un momento tengamos que ir a revisarlo dependiendo de qué estoy yendo a buscar. Pero es muy importante los dos ejemplos que mencionan, generalmente son los más comunes. Para ir a ver la información de negocio, que efectivamente seguro está escrita, bueno, no siempre, pero puede ser que sí, y para ir a ver tal vez información técnica o de software que yo ya tal vez tenga por ahí, que ya está escrito, que ya está diseñado, etcétera, y que me puede ayudar a distinguir esos aspectos. Perfecto. No sé si hay algo más, Anthony, Austin, no, perdón, o José, o estamos. Dino, nada más mencionar que sí, o sea, a diferencia tal vez de otras técnicas, esta es más flexible porque no depende del horario de otra persona o de alguna complicación, sino que si usted ya tiene los documentos, en cualquier momento del proceso, como mencionaste, lo puede revisar. Entonces, es como la bondad de esto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Chicos, bueno, entonces, hoy vamos a quedar hasta acá. Creo que entonces repasando, ¿verdad? Lo que hicimos fue tratar de volver a contextualizarnos con el curso,
Recordar que tenemos siempre como 3 naturalezas de requerimientos que son los que andamos buscando, aunque algunos de ellos se despedazan en más, pero digamos que podemos clasificarlos en ese tipo. Y que entonces fuimos a entender, bueno, que los requerimientos de negocio deben quedar escritos en un documento, que es el documento de visión, donde va a estar claro los objetivos, va a estar claro los features, cómo vamos a abordar el problema, el proyecto y bajo qué features. Eso fue parte de lo que vimos ahí, quiénes van a ser los stakeholders. Probablemente ya hay algo hemos hablado de cuáles podrían ser los product champions que van a estar por los diferentes features, ¿verdad? Y después fuimos y analizamos o vimos lo que significaba la licitación de nuevo, ¿verdad? En términos de que la licitación se tiene que planear, en términos de todas sus sesiones, pero también para cada una de ellas se tiene que planear también. O sea, ya cuando tengo que ir a determinar qué materiales usar, qué preguntas voy a hacer, todo eso va a depender de las técnicas que acabamos de repasar. Y por último vimos las técnicas, en donde pueden haber muchas más, a veces uno hace híbridos de ellas, para poder al final levantar la información que se quiere de necesidades o de restricciones, para luego poder ir a hacer el proceso de análisis. Y además, incluso parte de la licitación, es que ocupamos también pues distinguir luego los requerimientos de usuario. Pero eso es parte de lo que habíamos quedado en la semana 5 y que viene más bien luego para la semana 6, donde ya vamos a tener que analizar para especificar después. Para la próxima semana vamos a hacer lo siguiente. El martes, el grupo 1, 2 y 3 va a presentar el trabajo de auditoría que desarrolló, que se refiere al documento de visión del alcance, que es el que repasamos hoy. Entonces lo van a revisar y van a analizar las observaciones que yo les indiqué. Ahorita no me acuerdo, yo se las mandé. Entonces van a revisar las observaciones y van a presentar el documento indicando qué entienden de ello, ¿verdad? O cómo creen que subsanan esas observaciones que les indiqué allí. Para el grupo 1, 2 y 3, para el martes. Para el jueves, el grupo 4, 5 y 6. Bueno, 4, 5 y 6. Ok, para cumplir con todos. No sé si queda claro, esto es otra vez para repasar esa parte de ese documento, qué fue lo que pensaron, qué imaginaron, y además poner en común las observaciones que vimos, conversamos y poder ajustar sobre ellas. ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? No tienen que desarrollar nada, más es ver las observaciones y cómo se imaginan que las van a subsanar, ¿ok? O tal vez si hay dudas sobre esa observación y no se entiende muy bien, pero lo vamos a poner aquí en común para aprender todo de ello. ¿Alguna pregunta sobre esta asignación? Yo, profe, Sí, la María. presentación, como, ¿qué espera de la presentación? Además de ver cómo vamos a resolver El documento. No, ninguna presentación. El documento propio. Propiamente el Ajá. documento y de en qué partes hubieron observaciones. Y... O sea, Perdón, Adrián. Perdón, compartimos la pantalla con el documento, por ejemplo. Sí, exacto. No, nada más, comparten la pantalla con el documento donde marcan, donde hay observaciones que yo les haya puesto, ¿verdad? Y cómo van a direccionar esas observaciones. O qué es lo que piensan cómo se resuelve esa observación. ¿Qué es lo que creen que faltó? Ya más puntualmente. ¿Me explico? ¿Sí? Ah, ok. Que si tenemos que presentarlo en sentido hacia como si fuera compañeros, o igual como la vez pasada, en plan como si fuera el stakeholder. ya no los puedo pescar. No, lo van a presentar como si fueran compañeros. O sea, más bien es aprender de las observaciones que les planteé y vamos a pelotear sobre ellas. No es un roleplay, ¿ok? Ok. ¿Algo más, Adrián? Creo que ibas a decir algo más, Adrián. No, está bien, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, José? María José, ¿te quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, pura vida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, si no, entonces, bueno, quedamos